Una forma, por ejemplo, es ver contra el destacado si la parte de arriba del agua está mojada o no está mojada. Si no es un día de mucha hora y el agua llega hasta acá y toda la parte de acá arriba está mojada, es que probablemente el río estuvo bajando. Un alumno el año pasado que, a ver, Sofi, vos lo conocés, me hizo el mismo comentario con una boya. Me dice, la boya está mojada arriba del agua, entonces seguro que está bajando. La boya flota. Para matarla, pero bueno. O también el pasto. A veces cuando el río está muy alto, pasa a la altura del cable destacado y queda marcado en el pasto. También es importantísimo que ustedes aprendan cómo es la bahía. Ya lo vimos en la clase de varaduras. La bahía vieron que tiene algunas partes que es donde está marcadamente más profunda o menos que otras. Acá tengo una foto. Esto lo reconocen, ¿no? Por ejemplo, se sabe que acá es donde van siempre los H19. Siempre. Acá y acá. Acá porque salen de las amarras y creen que todo dentro de la bahía hay agua, y no. Toda la parte del primer poste rojo no hay nada de agua. Y acá, cuando están haciendo bordes, y acá el instructor le dice, mirá, 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 y no vieran, se clava. Pues acá es la peor parte de la bahía. Podrían poner otro poste más, ¿no? Se podría. Pero yo sé, por ejemplo, mirá. O está hecho a propósito para que nosotros vayamos allá. Yo me río un montón. Cuando estaba un poco más alto, y los barcos que entran de la bahía, que no son de gente de la bahía, estamos sentados así en la punta, esto es típico en la náutica, estamos sentados en la punta y es automático. Los barcos entran y se quieren mandar este espacio hasta acá para fondear. Entonces entran así, acá, caen a estribor, se clavan. Siempre. Una cansada de... Es lo mismo en Colonia. En Colonia lo típico es que vos estás amarrado en Colonia y ves entrar los barcos que quieren amarrar y se empiezan a enredar con los fondeos de los demás. Y que eso ya les va a pasar ahora cuando vayamos. No es. Pero bueno. A ver. Bueno, un par de definiciones para arrancar. Marea es la altura del agua. Un cambio en la marea es un cambio en la altura. Corriente es un movimiento del agua. ¿Tá? Y se dice corriente de marea a la corriente que provoca el hecho de que en dos lugares distintos el agua tenga alturas distintas. Simplemente esta definición, simple nada más. Bueno, bien importante, cuando salimos a navegar, algo que, sobre todo ustedes saben con un H19, miren, sepan para dónde va la corriente. Vieron que la primera boya tiene una flecha. Esa flecha hacia dónde indica. O sea, ¿qué dice esa flecha? Si la flecha apunta hacia el norte, ¿qué quiere decir? Hacia el norte. Que crece, indica hacia dónde va el agua. Es distinto al viento. El viento, la flecha del viento te dice de dónde viene el viento. La flecha de la corriente te dice hacia dónde va. Lo mismo que en las cartas. ¿Bien? Si no tienen una flecha de corriente, hay otras maneras de saber qué está haciendo la corriente. O sea, no tienen una boya cerca con la flechita. Otra manera es comparar lo que les dice el GPS, que ya va a haber una clase de GPS, contra lo que les dice la corredera del barco. La corredera del barco es el aparatito que tiene el barco que mide la velocidad del barco. Los H19 no tienen corredera. Básicamente es un aparatito que va pegado al casco, en realidad va agujereado al casco y que tiene una paletita. Entonces cuando el barco navega, esa paletita se mueve y en función de la cantidad de vueltas que hace, se sabe la velocidad. Pero es la velocidad relativa del barco al agua. Si hay corriente, la velocidad del barco al agua puede ser distinta de la velocidad del barco al fondo, a la tierra. La velocidad del barco al fondo te la da el GPS. El GPS no sabe si vos estás arriba del agua, de tierra, simplemente sabe si te estás moviendo o no. Entonces, comparando esas dos, uno puede darse una idea de la corriente. Por ejemplo, si el GPS dice, asumamos que estamos yendo en la misma dirección de la corriente, sea a favor o en contra, y el GPS dice que vas a 5 nudos, y la corredera dice que vas a 4. Entonces, la corriente, ¿qué estará haciendo? ¿Está empujándote o te está frenando? Frenando.
No, te suma uno. Está empujando. Si contra el fondo vas más rápido que contra el agua, quiere decir que el agua está frenando. La corriente está frenando. Entonces, comparando GPS y corredera, uno puede darse una idea si está subiendo o está bajando. Normalmente, ¿qué pasa? Uno no navega en contra o a favor exacto de la corriente. Y entonces esto es un poco más vectorial. Porque por ahí es un poco más de costado. Pero bueno, comparando esos valores más o menos se da una idea si te lleva o te trae. Miren lo que me pasó a mí en una regata por no tener en cuenta la corriente. Había largado de por acá, tenía que ir a una boya acá y después otro recorrido. Miren la panza que hice. Por no tener en cuenta la corriente. Porque ese día no me di cuenta o no me di cuenta que había mucha corriente. Entonces el que fue derechito me mató. O si esto hubiera sido Colonia, llegó antes que yo y amarró en el lugar que yo quería amarrar. Por ejemplo, en H19, sin GPS, ¿cómo podría yo, asumiendo que la costa está acá, cosa que era el caso, cómo podría haberme yo, cómo podría haber hecho para asegurarme de navegar una línea recta? ¿Cómo? Tomar una marcación. Punto fijo. Una marcación está bien, pero Manuel les habló de dos cosas, desmarcaciones y Infilaciones. infilaciones. A mí me hubiera bastado buscar, yo la boya la bebía, buscar qué punto en tierra había detrás de la boya y hacer el rumbo tal de que siempre las viera alineadas. Si yo hacía eso, hubiera navegado siempre en línea recta hacia la boya. Una función más de infilaciones. Nos sirve para compensar la corriente. Y vos apuntaste solo la boya. Yo le apunté a la boya, estaba preocupado con el spinnaker, estaba preocupado con el barco que tenía al lado. Sabía que había algo de corriente, pensé que lo estaba haciendo bien y después cuando miré esto me quería matar. Para la vuelta también. No, la vuelta No porque está marcada, pero esto es en ida y esto tiene que ver con qué es lo que hizo el viento. El viento, este era mi ángulo de cenida a murado estribor. Y el viento se fue hacia la derecha, entonces cada vez me dejó hacer una prueba más hacia este lado, se me fue prestando. Pero es al margen. Pero, ¿por qué la enfilación Puto lado. no te hubiera hecho que la corriente te influyera? Entendí. Porque, claro, si estos dos puntos estaban claro. alineados, mi prueba yo no apuntaba a la boya, sino que tenía que apuntaba a otro lugar, seguramente un poquito más arriba. Si yo lograba que siempre estos dos puntos quedaran alineados, quiere decir que justo le pegué al ángulo que tenía que hacer de desviación para compensar la corriente. ¿Está? Y usualmente se puede lograr mientras se está corriendo una regata, en este caso, que no se te vaya de ángulo, o sea, a ojo de buen cubero. Sí, perfectamente. Obviamente, se te va un poquito para acá, después un poquito para acá, un poquito para acá y le vas apuntando que el promedio sea ese. El problema es cuando tenés que pensar mil otras cosas. Distancia considerable, por ahí lo que vos considerás que está alineado, por ahí Sí, después cuando te acercás te vas dando cuenta que estás a obviamente, esa distancia. sí, obviamente cuando estás muy lejos, puede ser, sí, tenés un juego más grande. Sí, Pero te digo que siempre cuando vos comprás una boya con lo que está atrás sí. y después hagas este dibujo, vas a ver que te va a dar muy recto. ¿Qué distancia tenías ahí entre las dos boyas? 2 millas. O milla y media. No era muy grande. ¿Para qué pasa si no ves la vuelta? Y ahí son las falsa oculista. GPS. GPS. Bueno, ahora yendo a la carta. No las abran, ¿Qué es lo que vemos en la carta que nos pueda dar una idea de cuál va a ser la altura del agua en un lugar? Vieron que la carta tiene un montón de numeritos. Esos numeritos son para saber cuál va a ser la profundidad. Numeritos, tiene un montón de numeritos, de velocidades, un montón de cosas. Pero los numeritos que están por todos lados, en las cartas que compramos acá, en Argentina y en Uruguay, están expresadas en metros. Ojo que en cartas de otros lados del mundo podrían estar expresadas en pies. Pero en las que ustedes tienen, están expresadas en metros. Y da una idea de la profundidad. Obviamente referida a un nivel que vamos a llamar 0, que después lo vamos a definir, pero es un nivel de referencia.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lugar que está acá, lo que sabemos es que es 10 centímetros más profundo que este que está acá. No quiere decir que en este momento ahí haya 1,20 metros de profundidad. Saben que la corriente sube y baja, entonces tal vez está arriba, tal vez está abajo. ¿Está? Pero tengo una idea de cómo es el fondo. Esos números se llaman sondaje. ¿Está bien? Sondaje. ¿Pero porque están establecidos por sonda o por qué? Sí, Porque, digamos, eso están referidos a la cota cero. está referido a la cota cero. Después vamos a La definir qué es la sonda cota cero. no te está indicando la cota cero, No, a ver, te está indicando la altura. claro, se usa la profundidad es lo que vos estás diciendo. La profundidad es la cantidad de agua que hay entre el pelo de agua, la superficie y el fondo. Después ya lo vamos. Y eso es lo que se llama sondaje. No, sondaje es la diferencia que hay entre el plano de reducción de sondaje, que lo vamos a ver después, o sea, el nivel cero y el fondo. Y profundidad es 1,20 metro a la el total de izquierda, agua que tenés 1,40 abajo. a la derecha. Nada. Ahora vamos a ver un gráfico que los voy a mostrar, porque recién me adelanté. Pero esos números son del sondaje. Son del sondaje, la profundidad, digamos, la distancia que hay entre el fondo y un nivel de referencia. Eso es una sondaje. En este caso, 1,8 metros. ¿Está? Después vamos con un grafiquito, les voy a mostrar cómo se compone. Es común que los barcos de crucero así tengan sondas de Sí, son algo como que gente muy fina. casi todos los barcos tienen eso. Un H19 no va a tener, un J24 no va a tener, pero en general los barcos tienen eso. Y ahí que les ande, bueno, acá habíamos contado lo de las fechas de corriente, pero ya lo vieron con Manuel. Sí. Una fecha de corriente con pelitos significa que crece. Y recuerden que esto es un promedio, indica normalmente, o sea, cuando sube, normalmente hacia dónde sube, en promedio. No quiere decir que un día en particular sea un poco distinto. La de bajada es lo mismo, pero sin los pelitos. Y acuérdense que el numerito que tiene al lado es una velocidad promedio. Cuando baja, tiende a bajar con esa velocidad. ¿Esto es internacional, Santiago? ¿Cómo? Esa Sí, es. si tiene flechita, no hay flechita. Lo vas a ver en todas las cartas. En algunos lados puede crecer y bajar en direcciones absolutamente distintas. Como ahí. Ahí justo encontré una que se apaga la diferencia. Qué raro, ¿No? Y bueno, y un poquito más de definiciones. Llamamos bajamar cuando el agua está lo más baja que va a estar. El agua sube y baja con ciclos, que ahora después vamos a entrar a detalle. Bajamar es el momento que está más abajo. Pleamar es el momento que está más arriba. Desde una bajamar hasta una pleamar tenemos marea creciente. Desde una bajamar a una pleamar a una bajamar tenemos marea decreciente, marea bajante. ¿Ok? Y entre un cambio de bajante a creciente hay un momento en el cual el agua está quieta. Ese momento se llama estoba. Y no es automático. El agua se frena, está un tiempo quieta y después se arranca. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Se sabe? ¿Está determinado? Porque el año pasado salimos y queríamos ver si había corriente o no y tuvimos determinarlo porque estaba en estoba. O sea, estaba... Vos estás como media hora de estoba a veces. A veces más rápido, a veces más lento, puede después generar un tiempo. Lo que Y pasa en ese sentido es es muy difícil también, para cerrar, es muy difícil determinar desde acá, antes de salir, si hay corriente creciente o... pero es fácil, si vos venís de corriente... Esto en ausencia de condiciones climáticas extremas, o sea, de un viento muy fuerte. Sí. Si vos venís, el agua viene bajando y se frena, ¿qué es lo que va a seguir? Va a empezar a subir. Una creciente. Entonces ahí por secuencia sabés qué va a pasar. Pero ahí me fijo ¿Cuántas veces que por día si los pasa? barcos están... Ahí me fijo si, por ejemplo, si la parte, un barco está enfocado a la parte de arriba, entonces tiene Puede ser. altitud. Por ahí va... ¿Qué es lo que pasó con el cabestacado? Si el cabestacado está todo mojado, Sí. quiere decir que ahí estuvo bajando. Si no estaba todo mojado, es que está subiendo.
¿Tá? La otra le preguntás a los marineros. Los marineros la tienen clarísima si el agua sube o baja. Te juro que le preguntás, no sabes siempre. Bueno, esto es ese tiempo en el cual el agua ni sube ni baja. Uf. Bueno, dijimos que esos números referían a un nivel de referencia. Los sondajes referían a un nivel de referencia. Ese nivel de referencia se llama plano de reducción de sondajes, o referencia al cero del Río de la Plata, o el cero del río. Lo van a escuchar de un montón de maneras. Plano de reducción de sondajes es lo más común. Básicamente, ¿qué es el plano de reducción de sondajes? El promedio de las más bajas bajamares que hubo en un montón de años. De hecho, en 19 años, que es el tiempo que tarda el Sol y la Luna en completar un ciclo completo de cómo van de posiciones. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el promedio de las más bajas bajamares. ¿Por qué se hace eso? Se hace básicamente para que No lo que es ustedes... absoluto, ¿no? Una cuestión de. No. De ser absoluto. Este es el cero. No es como el frío, que por debajo de menos 2,73 era. Sí. No puedes ir. El agua puede estar abajo de plano de reducción de sondaje, pero es poco probable. Ese es el punto. Está bien, pero es para sacar un máximo de mínimo, o sea, para determinar, porque es posible que sí, baje y no sé, se escurra hasta no haber más agua debajo. El punto es, en realidad el punto es que vos vengas y digas, ¿es un día extraordinario? No. Entonces seguro hay más agua de lo que está en la carta. De lo que te dice la carta. Es para eso. Ahora, con la bajante del otro día que estaba cerca de la bahía, que estaba por abajo del mínimo. Estaba 2,5 metros por abajo del cero. Es una locura. Es un día extraordinario. Por debajo, 2,5 metros debajo del cero. Sí, 2 metros, entre 2 metros y 2 metros y medio, creo yo. Es una locura. Había pasado algo, ¿no? Porque creo que había un viento que estaba soplando. Sopló del durante norte. bastante tiempo un viento sudoeste muy fuerte. Y después lo vamos a ver, pero los vientos, si soplan mucho tiempo de ciertas direcciones, generan cambios en la marea. Después lo vamos a entrar a detalle. Pero básicamente es, el plano de reducción de sondaje se define como el promedio de las más bajas bajamares justamente para que sea un promedio muy bajo. Y entonces, cuando ustedes miren la carta, sepan que normalmente el agua va a estar arriba del número que diga ahí. O sea, esa bajamar del otro día va a entrar adentro de los promedios de los próximos. Sí, sin dudas. cartas seguro. Sin dudas, sin dudas. Todo esto está en el mail que recibimos hoy. Esto, en realidad yo les mandé un Word, que es lo mismo que está presentado acá, solo que escrito. De hecho yo esto lo armé a partir de ese Word. Casi que copié y pegué, lo único que acá le metí un par de fotillos. ¿Con los años tiende a subir o a bajar el cero? El Río de la Plata es sedimentario, con lo cual el fondo del Río de la Plata tiende a subir. Las islas del delta avanzan varios metros por año. Pero depende de cada zona. Hay zonas que, así como el promedio tiende a subir, hay algunas zonas que se hacen más profundas y otras que no. La bahía, por ejemplo, y después hay partes que se dragan, con lo cual en el delta, por ejemplo, al avanzar los ríos, las islas, se forman nuevos canales. Entonces hay lugares a la salida del delta donde se están armando aguajes y ahí se hace más profundo. Pero justo al lado está formándose una isla y se vuelve menos profundo, claramente. Entonces el fondo del río va cambiando. Y de hecho es un problema grave eso, porque si ustedes miran la carta, en algún lugar de la carta dice cuándo se hizo la última batimetría del río, y es por zonas. Y hay partes que la última batimetría del río se hizo en el año 80. Cuando ustedes pasan el canal Mitre, que es el canal que ven donde pasan los mercantes, esa zona que se llama Plaza Honda, ahí no hay una batimetría hace un montón de años. Con lo cual, nada, es un riesgo. ¿Pero hacen dragado o no? El dragado es solamente el canal. El río entero no se draga. No, pero el canal Mitre se draga. Sí, pero todo lo que está arriba del canal Mitre, hacia el lado uruguayo y hacia el delta, hace muchísimo que nadie va y mide qué profundidad hay ahí. ¿Qué sondaje hay ahí? ¿Cuánto puede haber cambiado? O sea, ¿muchos metros o...? Sí. No, muchos metros no, porque si fueran metros ya serían islas. Pero sí. Vos pensás que, por ejemplo, Mingo Palacio, por ejemplo, tiene una frase que me encanta, que dice que si el Río de la Plata fuera transparente, nadie navegaría. Y tiene razón, porque vos cuando estás navegando con un barco grande, ¿no? Por ahí con un H19, pensás que buena parte del tiempo estás navegando con medio metro bajo la quilla, nada más. Entonces, medio metro es la diferencia.
¿Cómo se dan cuenta? Por el color verde y por la rayita abajo del número. Un ejemplo, si en un momento dado en el río hubiera 0,87 metros por arriba de ese nivel de reducción de sondajes, ¿tá? Y en ese lugar la carta dice 0,27. Perdón, lo estoy diciendo mal. 0,6 negativo. Claro, en el caso de atrás. Si en este caso el agua está 87 centímetros arriba de ese plano de referencia y ustedes leen esto en la carta, 0,6 negativo, ¿cuántos centímetros de agua va a haber? 27. 20 centímetros. 27. Por encima de... Si el agua está 87 arriba del plano de reducción de sondajes y este punto es menos 0,6, quiere decir que cuando haya la cantidad de agua que va a haber entre el fondo y el pelo de agua a la superficie va a ser la diferencia, va a ser 27 centímetros. ¿Esto quiere decir? Que esto se vuelve una isla No 6 centímetros, son 60. cuando el agua está en el plano de reducción de sondajes. Son 60 centímetros por arriba de cero, eso. Por arriba de cero, exactamente. ¿Se entendió? Bueno. Y acá le vamos poniendo nombre de las cosas que estuvimos hablando. Vamos a llamar altura de marea justamente a la distancia que hay entre ese plano de reducción de sondajes y la altura del agua. Eso vamos a llamar altura de marea. Amplitud de marea, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia que hay entre la altura de agua, entre una bajamar y la siguiente pleamar, o entre una pleamar y la siguiente bajamar. Es decir, la variación en la altura. Y acá viene poniéndolo en dibujito. Esta es la altura del agua a lo largo del tiempo, ¿no? El agua siempre sube, baja. En el momento que está más arriba lo llamamos pleamar. En el momento que está más abajo lo llamamos bajamar. La amplitud, ¿qué es? La diferencia de altura entre la bajamar y la pleamar, o, si estuviera en el sentido inverso, entre la bajamar y la siguiente pleamar. Duración es la distancia de tiempo, o sea, el tiempo que hay entre la bajamar y la pleamar, y entre la bajamar y la siguiente pleamar. La altura de marea es la distancia que hay entre el plano de reducción de sondaje, o sea, ese plano de referencia, y el agua. Este dato varía momento a momento. A medida que el agua sube y el agua baja, la altura de marea va cambiando. Y el sondaje es esto. Es la distancia que hay entre el fondo y ese plano de referencia, ese plano de reducción de sondajes. Este plano, el sondaje para un punto dado, en líneas generales es fijo. En el corto plazo, a lo largo de los años no, el fondo del río varía. Pero de hoy para mañana, o para el mes que viene, el sondaje lo entendemos como fijo. Por eso se lo podemos dibujar en las cartas. Y esa es la razón de ser del plano de reducción de sondajes, es permitirnos graficar en las cartas un valor de referencia. Y lo que siempre vamos a calcular es este dato, la altura de marea. ¿Está? Entonces, si yo les digo que el sondaje en un punto es 1 metro y la altura de mareas en el mismo punto para un momento dado es 2 metros, ¿cuál va a ser la profundidad del agua en ese momento? 3 metros. Ahora, y el sonda y el aparatito que te marca la profundidad te marca profundidad directa. Te marca profundidad. Sí. Y tenés que tener cuidado con esos aparatos, porque uno setea qué es lo que te dice. Esos aparatos normalmente no están ni en el fondo, en el punto más bajo del barco, ni están en la, ¿cómo se llama? En la línea de flotación. Normalmente están en el fondo del casco. Debajo del... No, están en la quilla, pero no debajo del quillote. Dibujamos. La profundidad. O sea, está en el casco, no en el quillote. Entonces, No. ¿qué pasa? Aquí ya no en el quillote. Claro. Tiene que haber con nada. Entonces, ¿qué pasa? Esos aparatos tienen y aparte esos aparatos se fabrican para cualquier barco. Y hay barcos que son con
tienen más franco gordo, menos franco gordo, tienen distintas formas. Y el fabricante no lo sabe. No te diseña una ecosonda para tu barco. No, tiene que seguir. Vos tenés que hacer, claro, vos tenés que agarrar el aparato y siempre tiene una función que te permite calibrar. Y acá cada dueño hace lo que quiere. Hay dueños que calibran el aparato para que le diga cuál es la profundidad que hay por debajo del quillote. Es decir, la cantidad de, si querés, Libre. de margen de maniobra que tiene. Y le dice, por ejemplo, en un punto dado, le dice 1 metro. Eso quiere decir que desde el fondo del quillote hasta el fondo del río hay 1 metro. Otros, a mí me gusta más así, lo hacen desde el pelo del agua. Entonces cuando te dice 1 metro, es 1 metro desde el fondo del río hasta la superficie del agua. Son formas de barco. Vos sabés cuánto gana tu barco y listo. A mí me gusta más eso porque te da más idea de cómo es el río, porque si mañana cambias de barco, la referencia contra el agua es mejor que contra el fondo del quillote, porque vas a un barco distinto que tiene un quillote más largo y si te la cabeza se te fueron todas las referencias y todo tu conocimiento de la zona. Para el sistema de alarma, ¿con qué está hecho? Porque hay un momento en que empieza pi, pi, pi. Ah, lo seteás vos. Y vos podés decir, mirá, yo quiero que el aparato me salte de alarma cuando el número que marca sea con el criterio que hayas puesto, sea menor a tanto. Y ahí está. Sería más lógico dejarlo contra el quillote. A mí me gusta más contra el pelo del agua. Porque contra el pelo del agua dependés del tamaño del quillote. En Pero cambio, sí. si lo pones al fondo del quillote no importa el tamaño del quillote. Pero te puedo asegurar que si sos dueño del barco, seguro sabés cuánto cara el barco. Seguro. Claro, pero si vas a otro barco, Bueno, contra el quillote siempre da lo mismo, digamos. O sea, siempre Sí. sabes cuánto hay del quillote abajo. No Sí. tenés que estar haciendo ningún cálculo. puede ser. Son criterios. A mí me gusta más así porque entonces me doy más idea de cómo es el fondo del río. De la otra manera, ok, es verdad, te subís a cualquier barco y sabés cuándo te queda abajo, sabés qué margen tenés en ese barco, sí, ok. Esos aparatos van tomando algún promedio, alguna... No, miden todo el tiempo, te van marcando lo que lee en ese momento. Es una ecosonda, es una sonda ecoica, lo que hace es tirar una señal y recibe, emite y recibe, emite y recibe. Y además si estuviera al fondo del quillote, también se podría arruinar el... No, que no hay Es forma que no hay forma de construirlo. Además, Ahora con tanto tiene sentido construirlo. con tanto GPS, digamos, y si viniera incluido, digamos, el mismo aparato del ecosonda en el GPS, ¿no se podría actualizar las cartas en base a toda la gente que va navegando? Y por ahí, el GPS, ojo, tendrá que estar a una altura definida arriba del barco, porque vos te movés arriba del barco y ya te da otra cosa. El GPS te da altura. Te dice la altura que vos estás. Con lo cual de ahí se podría armar algo también. Pero te tiene que decirle el fondo. Porque ir midiendo el fondo es bastante costoso. Sí. Sí, para hacer una batimetría, por ejemplo. Claro, para hacer una pasa que es batimetría. tan grande que es complicadísimo. Claro. Y hay lugares donde no tiene sentido hacerlo, porque hay muy poco tráfico. La playa Honda, que es el lugar que les contaba, solamente va gente a pescar por ahí. Entonces no van a hacer nunca una batimetría por ahí. Las zonas de los puertos hacen batimetrías permanentemente, porque tienen mucho más tráfico. Ahora hicieron hace poco la batimetría de toda la salida del delta y salió a internet, por ejemplo, cómo fue cambiando. Claro, Eso es lo pero que yo digo como un sistema, digamos, de los que hay ahora para el tráfico, donde se va informando en línea, todo el mundo va informando en línea. Pero eso lo que te diría es a qué altura está el GPS, pero no te dice el fondo. No, está bien, digamos. Debería haber un instrumento integrado que mande en el mismo momento, mande la información del GPS con la posición y la profundidad. Podría ser. Bueno, avanzando. Pero hasta ahora no dijimos qué genera la marea. Solamente describimos cómo se mueve. La marea la genera básicamente dos efectos. Un efecto que llamamos efecto predicho y un efecto que es meteorológico. El efecto predicho se llama así porque hoy podríamos predecirlo de acá a 1 millón de años. Si no viene un meteorito y le pega a la luna o al sol, tranquila, bueno, y lo mueva, digamos, podemos predecirlo. ¿Por qué? Porque
La marea predicha, el efecto predicho, lo marca el Sol y la Luna. El otro componente, el meteorológico, es fundamentalmente el viento. El viento y la presión y algunas cuestiones más, pero fundamentalmente el viento. Y entre el Sol y la Luna no contribuyen igual. La Luna, pese a que es menos masiva, está mucho más cerca. Y saben que los cuerpos se atraen en función de la masa y del cuadrado de la distancia. La Luna está mucho más cerca, atrae muchísimo más que el Sol. Y es eso, es la gravedad del Sol y la Luna que, por decirlo de una manera, chupa el agua y genera los movimientos de agua, las mareas. Yo diría que el Sol también. El Sol pero en mi opinión, no sé. no lo creas, el Sol, la Luna es 2,2 veces más que el Sol. Pero el problema es cómo se orientan uno con otro. ¿Vieron que hay veces que la marea sube más fuerte que otras? ¿O hay días, hay fin de semana que el agua sube y baja muy fuerte y otro fin de semana que se mueve muy poco? Sí. Normalmente es por la fase de la Luna. Cuando la Luna es luna nueva o luna llena, quedan alineadas en un eje con el Sol. Y la pobre Tierra metida acá en el medio. Sí. Entonces si dijimos que el Sol chupa el agua y la Luna, pongámosle que estamos en luna llena, la Luna chupa el agua, tiran el agua hacia los costados. Entonces, acá tendrás marea, tendrás una pleamar, acá tendrás otra pleamar, acá una baja y una baja. Los dos es como que se alinean y chupan. Entonces cuando hay luna llena o luna nueva, la Tierra gira, Es como que el agua queda quieta y la Tierra le gira abajo, es como para hacer la figura. Entonces, si vos estás en este punto, en este momento estás en una baja muy grande. La Tierra gira, vos estás acá, cuando llegas acá estás en una plea muy grande. Después una baja muy grande, después una plea muy grande. Entonces cuando tenés, y cuando es luna nueva es lo mismo. Cuando tenés luna llena o luna nueva, la amplitud de marea es muy grande. Las bajamares son muy pronunciadas, las pleamares son muy pronunciadas. A esto se lo llama mareas de Syzygia. ¿Ah? Es el nombre ¿de dónde viene? El señor Syzygia, no sé. O sea que la próxima luna nueva. También está con él. Syzygia. Próxima luna llena o luna nueva, vamos a tener una fuerte amplitud de marea. Sí. Cada vez que tenés luna, ojo, bajamar o una pronunciada pleamar. y no es solo en luna nueva, esto es de grado. A medida que va llegando la luna llena o luna nueva, las amplitudes cada vez son mayores. Sí. Entonces sí, lo que uno espera es, yo leo el diario, digo, uy, este fin de semana hay luna llena. Si tengo un barco que cala mucho, se me despierta la alarma y digo, uy, me tengo que fijar la marea. Porque cuando esté muy alto es algo seguro, pero cuando esté muy bajo, no sé. Es distinto. Claro, no sabés si volver. Claro. Es distinto cuando es cuarto creciente o cuarto menguante. Ahí, el Sol tira en un sentido, el Sol está acá de vuelta, ¿no? El Sol tira en un sentido y la Luna tira de otro. Como la Luna tira más fuerte que el Sol, se producen pleamares y bajamares. Pero son menos pronunciadas, pues como que los dos se están peleando, no en el mismo sentido, sino en sentidos cruzados. Entonces, acá tenés bajamares no tan pronunciadas y pleamares no tan pronunciadas. Esto se llama marea de cuadratura, cuando tienen creciente o menguante. ¿Está? La conclusión acá es que cuando ustedes están con luna creciente o menguante, o más o menos, la altura de marea, la amplitud de marea que ustedes pueden predecir es más chica. ¿Está? Si lo graficamos a lo largo de un ciclo de luna, acá está la luna nueva, acá está la luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Lo que está acá es la amplitud de marea, lo que está graficado. Es el tamaño de la plea y la baja, o si quieren la altura del agua. Acá crece mucho, acá baja mucho. Acá crece un poquito menos, baja un poquito menos, así. Y la línea esa es la línea de... La línea que está acá no es el plano de reducción de sondajes, sino que es el promedio del agua, que está mucho más arriba. ¿Ah? El plano de reducción de sondajes estaría por acá. Como el promedio de las bajas más bajas.
Perdón, y va a ser más abajo todavía que esto, porque no hablamos del otro efecto que es el viento. ¿Pero el promedio de máximos y mínimos que están ahí o el promedio de vos recién acabo de decir? Déjame avanzar un poquito porque cuando te hable el efecto meteorológico, ahí vas a darte cuenta cuáles son los días que se toman para... Esto es predicho. Esto es lo que podemos predecir de acá a 1 millón de años. Sí. Esta es la parte de la marea que podemos predecir, porque solo por sol y luna. A eso hay que montarle el viento. Que eso es el final. Una pregunta. Hace un mes pasó algo que se llama periqueo, pero es el momento en que la luna está más próxima a la Tierra. Eso pega para todo, claro, para todo el planeta, por así decirlo. Va a haber, en ese periodo va a haber amplitudes de marea más grandes que en otros periodos. Tanto en menguante como en creciente. Y lo de la... O sea, Sí, llega también. perdón, tanto en Sisigia como en cuadratura. En Sisigia, Sí. las pleamarias y las bajamarias serán más grandes todavía. Te mueve como el promedio general de amplitud, lo tira todo para arriba. Y el efecto de la luna llena o la luna nueva es igual para toda la superficie de la Tierra. En realidad no. Hay zonas del mundo donde la amplitud de marea es más grande que otras naturalmente. Si ustedes van a Panamá o van al Mediterráneo van a ver que el agua sube y baja poco. Y en las zonas de mayores latitudes sube y baja mucho más. En Puerto Madryn, por ejemplo, sube y baja por ahí 10 metros. En Inglaterra también. En los lugares donde el agua está confinada, por ejemplo, además por ese efecto de confinamiento, el agua tiene menor capacidad de subir y bajar. Después vamos a ver, hay lugares del mundo donde en el mismo día se te producen 2 pleamarias y 2 bajamares, como acá, y en otros lugares del mundo se te produce una sola. Para tener en cuenta, acá en el río, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre cuando hay sisigia o no. ¿Qué diferencia de amplitud habría acá? Mirá, después lo podemos mirar con unas tablas que tengo acá. Con sisigia va a tener 1 metro cómodo y con días de cuadratura medio metro. Pero después con unas tablas que te voy a mostrar, ahí vamos a ver, te voy a dar ejemplo. Ahí el gráfico mide altura o profundidad. Esto en realidad es como quieras. Esto es, podés suponer que esta es la altura del agua. Acá está en pleamar, acá está en bajamar. ¿Está? Cuando recibiste el sondaje estaría un poquito más arriba. No, porque me preguntaban si esta línea negra es eso. No llegó. No digo, Y no, esta línea negra es simplemente el promedio de la altura del agua. Y por definición, el promedio de la altura del agua está mucho más arriba que el plano de reducción de sondajes. Porque el plano de reducción de sondajes era el promedio de cuando el agua había estado muy bajo. Las reglas miden desde el piso, el suelo. Las reglas miden en relación al plano de reducción de sondaje. Entonces, Claro, la reducción de sondaje parece ser la segunda línea. que está más abajo. podría llegar a hacerlo, pero el plano de reducción de sondajes tiene en cuenta días de extremas bajantes. Y las extremas bajantes se producen por la suma de este efecto más el efecto del viento. Entonces son días que el agua pudo haber estado acá abajo. ¿Me explico? Como pasó el otro día, estuvo 2 metros abajo del cielo. Por efecto del viento. Entonces el plano de reducción de sondaje no lo vas a poder deducir de este gráfico. Porque falta un efecto más. Sí, una pregunta que me hicieron ahí es las reglas que les conté al principio que ustedes ven en el destacado o acá en la marinada te dicen justamente la altura de marea. ¿Cuál es la altura que hay por arriba del plano de reducción de sondajes? O por abajo si fue un día extraordinariamente bajo. El plano de reducción de sondaje se cambia a lo largo de muchos años. Cada 19 años se podría volver a calcular, porque es un promedio hecho de un ciclo que se llama el metón, que son 19 años. Lo que tarda el Sol y la Luna en volver a las mismas posiciones. Lo que pasa con los planos de reducción de sondajes es que están referidos a un puerto específico. ¿No? Entonces, el plano de reducción de sondajes del puerto de Buenos Aires es diferente al que se arma, por ejemplo, para el puerto de Montevideo. Por eso, las alturas de marea que se predicen en función de un puerto específico. Justo en el punto que va a venir ahora. A ver ahora. Si esa regla dijera 0, la que mide, quiere decir que está en el mínimo, o está en el plano de reducción de sondaje.
Si la regla marca 0, quiere decir que el agua está justo en el plano de reducción de sondajes. Es decir, que está muy bajo. ¿Tá? Ahora, inclusive si, como contaban acá, si años que la Luna está extraordinariamente más cerca de la Tierra que otros, eso se puede predecir. Y eso se vuelcan tablas. Esas tablas, para cualquier puerto, para muchos puertos, están tabuladas, están publicadas en Hidrografía Naval Argentina. Ponen Hidrografía Naval Argentina en Google, les salta la página de hidrografía. Y bueno, yo se la vi en algún momento de la vida, cuál era la página, y me han dado bolita. Y acá vienen y eligen la ciudad o el puerto que ustedes quieren saber cómo va a estar la marea. Puerto de Buenos Aires. Ponen el mes, esto por trimestre en realidad, le dan clic y lo que les aparece es esto. Les aparece una tabla en la cual arriba les da algunos datos estadísticos para ese periodo de 3 meses, donde les dice, por ejemplo, que la pleamar máxima promedio es 1,50 m. La pleamar media, 1 metro. Es decir, que el agua está normalmente 1,08 m por arriba, en promedio, del plano de reducción de sondajes. Ahí ven que el plano de reducción de sondajes realmente es un plano promedio de días bajos. En la bajamar los mismos datos y la amplitud típica. Entonces la amplitud máxima suele ser 1 metro y pico, la amplitud media 0,61. Esta se va a producir normalmente en días de sisigia y esta es media, como puede ser, es una mezcla de todo. Días de cuadratura será menor a esto. Pero necesitamos de todas maneras saber cuánto es el sondaje. Sí, esto te va a decir la altura de marea. Con la altura de marea más el sondaje vos vas y mirás en la carta, en el lugar en el que vos estás, construís cuál va a ser la profundidad. El sondaje te lo dice en la carta y esto te fijás y lo sumás. Claro. Esto es general para toda la zona del puerto. Justamente para eso está el plano de reducción de sondajes, para que podamos venir y construir estas tablas. Estas tablas que te dicen a qué hora y qué altura de marea va a haber en cada pleamar y en cada bajamar. Para cada día. Entonces acá dice, por ejemplo, noviembre de 2012, el jueves 1 de noviembre de 2012, a las 3:59 de la mañana, había 0,5, acá se predice que iba a haber 0,56 metros de altura de marea. A las 9:18 de la mañana, 1,09 m. Por ende, a las 3:59 hubo una bajamar y a las 9:18 hubo una pleamar. Claramente. La altura de marea la amplitud de marea fue la diferencia entre esos dos números. Esto, de vuelta, sin considerar el efecto del viento. Esto es solamente en un mundo en el cual está la luna y el sol y no hay otro efecto. ¿Ok? Entonces vos vas a la carta y tomás la profundidad que te dice la carta y le sumás esto. Exactamente. Asumiendo que ahora vamos a hacer una regla para corregir eso. Asumiendo que vos estás a las 3:59 de la mañana, agarras el número de la carta, en cualquier lado de la carta en el que vos estés, le sumás este número y en teoría es el agua que vos deberías encontrar, la profundidad que vos deberías encontrar. ¿Está? Y así. Fíjense que todos los días tienen básicamente 2 pleamares y 2 bajamares en Buenos Aires. En realidad, cada tanto ocurre que hay un día que tiene 2 bajamares y una pleamar, o 2 pleamares y una bajamar. Y eso es porque el ciclo de la luna no es exactamente 24 horas. Si ustedes miran un día con respecto al otro, van a ver que normalmente el horario de la pleamar y el horario de las bajamares se modifica más o menos media hora. Eso tiene que ver con que la luna no tarda justamente un día entero a dar la vuelta al sol, sino que tarda un poquito menos. Sí, Un poquito menos, 28 también. ¿Cuál sería la altura acá en el canal, digamos, que deberíamos sumar a la marea? Tendrás que mirar la carta no va a tener tanto detalle. Eso, lo que tenés que preguntar cuando en los puertos es cuál es la determinante del puerto. La determinante del puerto es el mínimo sondaje que tiene el canal. Es decir, el punto más crítico que tiene el canal. Acá,
justamente el puerto de acceso es un lugar que se embanca normalmente y cada tanto se draga, con lo cual ese determinante va cambiando a lo largo del tiempo. Cuando se draga, se busca que el determinante sea 1,80 m al cero. ¿Acá en Cuba o en todos lados? No, acá en Cuba. Acá nosotros. Es un tema de plata. Es un tema neto de plata. Dragar es muy caro, por eso es un tema de plata. Es carísimo. Dragar, acá en Cuba, dragar más allá de eso es tirar la plata, porque si acá el canal tuviera un determinante de 2 metros o 2,5 metros, los barcos saldrían del canal y se vararían afuera. Pero no tiene sentido. Esa es una profundidad. Queríamos un pozo ahí en el canal, entonces hacemos un pozo y cuando salís, tac, te clavas. El del ICO, por ejemplo, el del Olivos, es más bajo que el de Cuba. Entonces el determinante no va a ser 1,80 m cuando acá está dragado, sino que a lo mejor es 1,30 m. Es un dato que tenés que saber de los canales. Acá es, si vos le preguntás a la gente, che, ¿cuál es el determinante de este puerto? Muchos no te van a saber responder. Pero te van a saber responder que su barco sale si la regla de marea dice 20 centímetros. Pero es una medida que sí tienen en la cabeza. No lo tienen directamente, pero medida de otra manera, todo el mundo sabe cuando sabe su barco. El determinante es 1,80 m y tengo, no sé, 1 metro de la marea, tengo 2 metros de agua. ¿Cómo, perdón? Yo sé, el determinante es de 1,80 m. Sí. Y tengo 1 metro de la marea, 1 metro de agua por la marea, tengo 2,80 m de agua. De profundidad, sí. En el punto más crítico del canal. Sí, correcto. ¿Está bien? ¿La amplitud es lo máximo de la diferencia entre la pleamar máxima y la bajamar más baja? No, en la que le sigue. Siempre la amplitud es en relación a la bajamar que le sigue. O la pleamar que le sigue, en función de cuál fue. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué la amplitud es importante? Una, sí, porque te quedas varado. Pero otra es, mientras mayores amplitudes haya, mayores van a ser las corrientes que generan. Es decir, si está muy bajo y a las 6 horas, porque fíjense que siempre más o menos está a 6 horas un piquito. No tiene que ver con eso porque eso es en un momento determinado. Sí. No tiene que ver con eso, con respecto a la marea que va a venir. La amplitud de marea es la diferencia entre la altura en un momento y la altura en la siguiente bajamar o pleamar. Mientras mayor sea esa amplitud de marea, mayor corriente va a haber. Si te sigue una pleamar, va a ser mayor marea creciendo. Si te sigue una bajamar, será mayor marea bajando. ¿Está? En Sisigia, uno esperaría tener corrientes más fuertes o más débiles que en cuadratura. Más fuertes. Otro dato. Mayores amplitudes. De esa manera no se puede determinar la velocidad de la corriente. Una relación que vos podrías hacer si la carta te habla de que el numerito de la carta te dice 0,5 nudos, por ejemplo, y vos estás en Sisigia, podrías esperar que la corriente sea más fuerte que el promedio de la carta, porque es un promedio. Pero además deberías pensar si vos estás en la pleamar, en la bajamar, en el medio, porque también a lo largo de, ahora vamos a ver eso justamente, a lo largo del periodo de las 6 horas entre una bajamar y una pleamar, la intensidad de la corriente cambia. Y ahora es el punto siguiente. Con esto ustedes pueden saber cuál va a ser la altura en un momento, en 4 momentos dados del día. ¿Está claro? Sí. Pero ¿qué pasa si ustedes están a las, no a las 3:59, están a las 5 de la mañana? Será el promedio. Bueno, un primer approach sería, bueno, hago una regla de 3. Hay tablas de marea que están armadas con una cantidad de intervalos en el medio más grande. Y ahí pueden llegar a una cantidad, a un dato mucho más preciso. Más corto. Claro, o sea, más corto. En lugar de ser las 6 horas y pico entre una y otra, está cada 5 minutos o 10 minutos. Existen esas tablas. Pero es medio engorroso. Hay una regla un poquito más fácil. Y es, para los que matemáticos, la forma de la marea es como un sinusoide, ¿no? Y se puede aproximar cómo esa curva cómo varía con una regla que se llama la regla del duodécimo,
que es muy sencillo. Básicamente para extrapolar la altura de marea justo cuando no estás en la preagua baja, estás en algún otro momento. ¿Qué es lo que hacemos? Se divide el periodo de tiempo entre la bajamar y la pleamar en 6 intervalos. Y son 6 horas 25 minutos, bueno, lo dividen 6 horas 25 minutos, lo dividen por 6, les dará 1 hora y un par de minutos. Cada intervalo. El primer intervalo, y se divide, perdón, la amplitud de marea se divide por 12. Si la amplitud de marea fue 1,20 m, se divide por 12 en bloques de 10 centímetros. Y entonces la regla funciona así. En el primer sexto de tiempo, o sea en la primera hora en monedas, el agua va a subir o bajar 1/12 de amplitud. En el ejemplo de antes, en esa hora y unos minutos, va a subir o bajar 10 centímetros. En el segundo duodécimo, adicionalmente va a bajar en el segundo sexto de tiempo, van a bajar adicionalmente 2 duodécimos de altura. Entonces, en la primera hora baja 10 centímetros, en la segunda hora baja 20 más, es decir, 30 en total. En la tercera hora, o sea, en la tercera hora y monedas, en el tercer periodo, 3 duodécimos. En el cuarto lo mismo, en el quinto 2 y en el sexto 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están en la pleamar, camino hacia una bajamar, al principio la marea varía poco, después se acelera y después se vuelve a frenar. Entonces, conclusión, los momentos donde más corriente van a tener no son en las pleamares y las bajamares, sino en los periodos en el medio. Y eso... Sí, fíjate cómo es la regla. Acá arriba estás en una pleamar, acá abajo estás en una bajamar, ¿no? Si en la primera hora, o primer sexto, pongámosle justo el periodo eran 6 horas para hacerlo simple. En el primer sexto del tiempo baja solamente 1/12 de la amplitud, quiere decir que baja despacito. En el segundo periodo baja 2 duodécimos, es decir, el doble que en el primero. En el tercero 3, en el cuarto 3, y después el máximo que hizo bajar, y después se ponen estos. Y después se ponen estos. Todo sería justo acá, Justo arriba. Claro. ¿Qué quiere decir esto? En el periodo entre medio de las pleamares y las bajamares es donde mayor corriente hay. Creciente o bajante según el caso. Y a medida que vos estás llegando a la pleamar o llegando a la bajamar, se frena la corriente. Va desacelerando. Hasta que llega a la estoa. ¿Ya? Pensalo como escalones si querés. ¿Quién era que preguntaste? Pensalo como escalones, que el primero es cortito, el segundo es más alto, el tercero es mucho más alto, el cuarto sigue siendo igual de alto que el anterior y después es como que se va achicando. ¿Sí? Es como que tuk 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 tuk. Va acelerando a medida que baja. ¿Ah? ¿Se entendió esto más o menos cómo se puede aplicar? ¿Cómo? No, ahí se va a la práctica, lo entiendo, pero ahí se va a de todas maneras, lo más importante no es que lo calculen, es que les quede razonamiento. Les quede razonamiento, es relacionar esto con en qué momento va a haber más corriente y relacionar esto con qué tan rápido va a cambiar la marea. Es que si siempre fuese creciente nunca podría dar la vuelta a la sería muy abrupto el cambio. O de crecer a cero. Claro. Claro. Acá lo importante es... El sexto no está llegando a la amplitud máxima, en el caso de la bajamar a la pleamar. Claro. Donde estás navegando va a tener mayor cantidad de agua. Claro, o sea, imagínate vos venís de una... velocidad? Si vos venís de una baja a una plea, en la primera hora, y hagamos que sean 6 horas, en la primera hora sube despacito, después va acelerando como qué tan rápido sube, después se va frenando, a medida que llega para arriba. y la última hora es como que sube despacito, despacito, despacito hasta que llega al máximo. Ahí llegó a las toas. Y después arranca el ciclo inverso, empieza a bajar despacito, 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 cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, se va frenando hasta que llega a la baja. Y ahí arranca el ciclo de vuelta. Una pregunta. Esto me serviría para saber, digamos, si miro la tabla anterior y hago este cálculo, sí. ¿me serviría para corregir lo que dice la carta del promedio de la marea? Para interpretarlo, por lo menos. Esto no hay una relación matemática con la corriente. No es que
este te dice alguna regla que te permita calcular la velocidad de la corriente. Pero lo que te voy a decir es, mira, si yo estoy en el medio del periodo y la carta dice que sube en promedio a un nudo, y yo estoy en Sisigia y estoy acá en el medio, digo, me parece que va a subir más fuerte. Me sirve para hacer esos razonamientos. Y entonces a la carta no le creo y digo, mirá, y acá es tu experiencia. Acá yo sé que esta zona, cuando sube fuerte, sube a 2 nudos. Entonces en lugar de usar lo que dice la carta, uso 2 nudos. Probablemente le erres menos que usando lo que dice acá. O en el sentido inverso. Si la carta dice un nudo, vos estás en cuadratura, por ejemplo, y estoy yendo a los casos extremos, y estás acá, y probablemente va a haber menos corriente que lo que dice la carta. O tal vez tendiente a cero. La corriente debería ser entre el tercer y cuarto del ciclo. Exactamente. Acá en el medio. Y la velocidad sí. De la velocidad. Correcto. Cuando Tanto vos- para arriba como para abajo. Cuando vos corres, ¿tenés en cuenta esto? Sí. Inclusive hay correcciones que no les voy a decir, pero hay otras más. Que tienen que ver con la zona. El río de la Plata es un embudo, entonces el sol y la luna están condicionados por la forma del río, el agua. Entonces, en el río de la Plata esto se respeta bastante bien, pero corrido media hora. Pero dejá. Tener dos afluentes grandes, en cambio, por ejemplo, es una crecida en el Paraná. Pero si vos estás, los que corrieron hace poco hay un par de... ¿Qué corrió San Isidro, Zárate, San Isidro? Vos. Hay un par que corrió una regata que era de Zárate a San Isidro. En los ríos, el agua siempre baja. Ahí, como ustedes corrieron, era una regata que era en el Paraná. La regata básicamente era la cinta transportadora de la corriente de dónde convenía ir. Esos ríos siempre bajan. Eso no quiere decir igual que el agua de esos ríos suba o baje en función de la luna. Va a subir y va a bajar. Pero pero la corriente siempre va a tirar por el mismo lado. Sin embargo, va a tener marea. Va a subir y va a bajar. Y esa corriente en algunos momentos va a ser un poco más fuerte y en otros momentos menos fuerte. 3 minutos. Pero el efecto marea lo tienen igual. En el río de la Plata, si bien el río de la Plata tiene un sentido neto, o sea, el agua tiende a irse del río de la Plata, es ese efecto tan chiquito en comparación a la marea, que el río de la Plata tiene el agua que va por un lado y agua por el otro. El río de la Plata tiene corrientes que crecen y corrientes que decrecen. Si ustedes miran las cartas, en general las corrientes que decrecen, de bajante, son ligeramente más fuertes que las decrecientes. Y es por esto, porque tiene un sentido neto el río de la Plata. Pero es chiquitita la diferencia. Por eso, en el En cambio, Paraná nunca, siempre va por un lado. claro, nunca tenés una flecha de corriente decreciente. Para que crezca en el Paraná tiene que ser algo extraordinario. En general, tiende para abajo. Más fuerte o menos fuerte. Creciente en el Paraná más por lluvia que otra cosa, ¿no? ¿Cómo? Y viene de Por arriba. lluvias arriba que otra cosa. Claro, Creciente del Paraná. pero el agua tiene... Pero una pregunta, si el río de la Plata está muy taponado por un viento determinado, ¿no sube el agua en el Paraná? Ahora vamos porque sí. Sube en toda la zona. Y a la larga también. Se frena el agua. La subestada. Justo, mira, vamos a ese punto. Con lo que vemos hasta ahora, para cualquier momento del día podemos saber, en teoría, la altura del agua. Pero ¿qué pasa si hay una subestada? Que es el caso que mencionaba Jorge. Que hubo hace un mes. Vieron, antes en la subestada se inundaba la ciudad todo el tiempo, se inundaba la boca, se inundaba... ¿Qué era? La subestada es un viento que viene durante varios días fuerte del sudeste. El río adentro. Y el río de la Plata hacia dónde apunta? Hacia el sudeste. Entonces básicamente es un viento que empuja el agua y la tira hacia adentro del río, y a su vez el agua que quiere salir del río le pone como una pared. Entonces genera que el agua no salga del río de la Plata y suba. ¿No? Ni siquiera que el agua no salga, sino es más, mete agua al río de la Plata. Entonces, sube. De hecho acá, por ejemplo, detrás del restaurante lo que hay es una esclusa, que se construyó hace unos cuantos años, que se construyó justamente por las subestadas. Cuando el agua subía, el agua se metía a la ciudad por los caños por los ríos entubados, corrían en sentido inverso. Entonces acá se construyó, por ejemplo, una esclusa que lo que hace es que cuando el agua está muy alta, corta y no deja que el agua entre. Es el río White, está acá atrás. Ya tenemos el Belgrano y más allá está el Maldonado, que es
Entonces, pero bueno, definitivamente, vientos fuertes que se mantengan durante mucho tiempo generan cambios. Subestada es el más claro de todos. ¿Cuándo sopla? Digamos, hay un momento dado de tiempo que sopla la subestada. Lo van a ver cuando vean meteorología. La subestada se da por un centro de baja presión y un centro de alta presión, posicionados en centros de alta presión y de baja presión, sino que son masas de aire frío que entran de la Patagonia hacia nuestras zonas. Entonces, y generan vientos muy fuertes del sudoeste. Vientos fuertes del sudoeste son perpendiculares a la costa argentina. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el agua. Se la tiran a Uruguay. Entonces, generan por alturas más grandes en algunos lugares de Uruguay, pero bajantes extremas acá. ¿Qué hubo el otro día? Un sudoeste persistente muy fuerte. Durante mucho tiempo y muy fuerte. Durante mucho tiempo el agua, el viento sacaba el agua de la bahía. Si alguno estuvo acá, ve el agua cómo se va. Se va a superficie y vuelve un poquito para abajo. El efecto neto es que se va. Entonces, mucho tiempo. ¿A partir de qué tiempo, de cuántas horas, digamos, días? Te lo voy a mostrar en una tablita. Pero en definitiva, ¿qué es el efecto meteorológico? Es una corrección que se hace sobre lo anterior. Por ejemplo, si para el día de mañana queremos una altura de marea, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo anterior y lo que hacemos es miramos durante todo el día de mañana y un poco el día anterior cómo estuvo el viento. Si hubo vientos suaves, listo, nos quedamos con el efecto predicho y va a andar bien. Si hubo vientos fuertes, hay que tener cuidado. Y ojo, es vientos fuertes acá y también un poquito más lejano. Pongámosle que hubo vientos fuertes, muy fuertes del sudoeste en la boca del río de la Plata, del sudeste. Y acá no hubo vientos tan fuertes. Bueno, igual acá pueden generar subidas. Porque taparon el agua allá y el efecto lo sentimos acá. Otro caso me pasó a mí, volviendo a una regata de Punta del Este, enfrente de Montevideo tenía 3 nudos de corriente en contra, es un montonazo. Y tenía 25 nudos de viento de proa. Una porquería de regata. Navegamos a un nudo neto, porque entre 3 nudos de corriente en contra y teníamos que hacer bordes, el efecto neto es que nos acercábamos a un nudo hacia Buenos Aires y nos faltaban 100 millas, nos queríamos matar. En algún momento sentimos que esa corriente la generaba no el tema Sol y Luna, sino ese viento fuerte del sudoeste. Cuando el viento es muy fuerte y muy persistente, el efecto que genera es mucho más fuerte el del Sol y la Luna. El Sol y la Luna sigue existiendo, pero el otro tiene una escala tanto más grande que lo pisa, digamos. Es el que manda. Cuando el viento es suave, el que manda es por lejos Sol y Luna, el predicho. En ese caso, soplando de tantos días sudoeste, que el que comandaba era el viento, el efecto meteorológico. Entonces nos veníamos navegando con 25 nudos de proa. Y en algún momento la corriente se calmó. Pasamos de tener 3 nudos en contra a tener un nudo. ¿Qué creen que entre el razonamiento que hicimos nosotros? Es que algo había pasado, no en la zona en que estábamos nosotros, sino a Barlovento. Y que en algún momento eso nos iba a alcanzar. Y en base a eso tomamos una decisión estratégica que era cruzar el río de la Plata. Y la pegamos. ¿Por qué? Cuando la corriente calmó, la interpretación nuestra fue, bueno, lo que originaba esa corriente se murió. Conclusión, en Buenos Aires se calmó el viento. ¿En Buenos Aires? Se calmó el viento. Y al rato, efectivamente, donde estábamos nosotros también calmó el viento. Entonces es una muestra de que el efecto, o sea, la corriente y la altura de marea son producto de lo que te pasa en la zona y lo que te pasa también en zonas más lejanas. Ahí la decisión fue cruzar el río de la Plata en ese momento, porque cuando empezamos a cruzar el río la ola se estaba muriendo y nos molestaba menos. Y nos metimos en las zonas más profundas sin corriente en contra, o con menos corriente en contra de nuestros rivales que habían ido antes. Entonces nos fue bien en la regata por eso. Lo bueno de la acción meteorológica, del efecto meteorológico, es que tenemos gente que lo calcula por nosotros, ¿no? Es muy difícil calcular, pero hay gente que calcula por nosotros. Si ustedes llaman a este número que está ahí, boletín meteorológico 4301, yo de hecho lo tengo en el teléfono. Esto es por quedar sin batería, pero vamos a llamar a ver qué pasa. ¿Quieres uno con batería?
Y perdón, pero lo tengo filmado. A ver si anda internet. ¿Alguien puede llamar? ¿Les digo el número? Sí. Y ponerlo en altavoz. 4301. Seguro solo que chico. Ya vimos 10. Ese es mi 10 personas para ahora, así que 2918. tener un misterio de defensa. ¿Y qué dice? No, por ahí no explica. Si podés. Bueno, sino para... Lo que dice, les va a tener una máquina. No, pero probamos. Y les va a decir, bueno, Ministerio de Defensa, ¿verdad? Que les va a decir la altura de marea en distintos puertos y siempre va a terminar, en algún momento va a decir, bueno, por efecto meteorológico, la altura de marea estará 10 centímetros por arriba de los valores tabulados. ¿Qué creen que significa eso? La tablita de La tabla. Lo que está tabulado es lo que está en la altura de marea. Es esa tabla que les mostré. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decirle que a lo que te dé el ejercicio de altura de marea calculado con la tabla de marea, le tienes que sumar 10 centímetros por efecto del viento. Seguramente a lo largo de todo ese día sopló algo de algún viento del este o noreste, de ese rango. Y son vientos que traen un poco de agua. El otro día, si llamaban, decían, bueno, una bajante extraordinaria, los valores estarán 1,5 metros por debajo de lo tabulado. Bueno, entonces a lo que diga la tabla, hay que restarle 1,5 metros. Entonces, es buenísimo, por eso lo llama y está permanentemente actualizado. Ocupado con este momento. Sí, tal cual. Estamos llamando todo. Sí, ahora. pero Sí. se supone que debe recibir varias llamadas a la vez, Sí, ¿no? y varias simultáneas deberían. Pero bueno, el efecto meteorológico, sepan, cuando el viento es muy fuerte, le gana al otro efecto, el efecto de sol y marea. Cuando el viento es débil, el que manda es el sol y luna. ¿Verdad? Cuando hay... ¿Cómo me dicen? Débil o...? Ahora te muestro... Bueno, Acá, mirá. ¿Cuál sería el rango? Acá lo tenés en una tabla. Y acá te va a hacer una idea. Esta tabla que te dice es otra forma de calcular lo que te dice este tipito cuando llamas. Si vos tenés un viento sudoeste y a lo largo de todo un día, esto siempre es válido para un viento que fue durante 24 horas, sopló 10 km por hora, es decir, más o menos 6 nudos, tenés que afectarlo en 9, restando a lo que diga las tablas. ¿Cómo? Esto funciona así. Acá te dice si tenés que sumar o restar a las tablas. Y acá te dice la dirección prevalente del viento a lo largo de 24 horas. Okay. Si durante un día entero hubo vientos oeste de... Estos son 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, así. Hubo vientos de 10 kilómetros, es decir, son 6 nudos oeste, tenés que restar 9 centímetros. Esto es para el Río de la Plata o en una determinada posición. Podrían haberlas pesado en nudos, tranquilamente. Sería más práctico la igual, entre nudos y viento es bastante fácil. Es dividido 2 y le sumas un 10%. Cuestión de hacer la tabla convertida y... Sí. La anterior creo que está en nudos. Esto es lo mismo graficado. Pero no están las unidades. Entonces miren una cosa, miren la sudestada, un sudeste. Una sudestada es un viento sudeste de por ahí 30-40 nudos. 30-40 nudos son 60 km por hora. Entre 60 y 70 km por hora. Buenos Aires, 15 de septiembre de 2012. Pronóstico meteorológico para el Río de la Plata, válido desde las 15 horas de hoy hasta las 3 horas de mañana. Río de la Plata interior. Conexión a las alturas de las tablas de marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires y San Fernando. 30 centímetros sobre los valores indicados en las tablas de marea
30 centímetros por sobre los valores de las tablas. Evidentemente está soplando algún viento de estos, sudeste, este. Fíjense, todos estos son los que suman, los que vienen desde el este-noreste hasta el sur-suroeste. Pero si tomás ese valor, entonces no tomás el de la tabla. Claro, elegís uno u otro. Elegís uno. Ese es mejor. Ese es mejor. O aparte lo hacen mirando qué es lo que está pasando. Mirando alguna boya de marea. Pero miren una subestada. Una subestada puede ser un rango por acá. 1 metro, 1,10 metros, 1,25 metros por arriba de los valores restantes. Es un montón. Miren un pampero, un sudoeste persistente. Acá. 50, 60 que resta. O 80, este no sé qué es, un 60 o un 80, no sé. Eso es negativo. Que resta. Acá te dice resta o suma. Es un montón. Y por ejemplo el otro día, que fue 2,5 metros por debajo, fueron más de un día. Luego si es más de un día, esto hay que acentuarlo. Y además no fue acá, fue por acá. ¿Eso quiere decir que si vas a Colonia, por ejemplo, te favorece la corriente? Es de costado para Colonia, te favorece, pero más o menos. Pero esto es, más que nada, esto es lo que te va a decir, es que si vos tenés un sudoeste fuerte, la bahía va a estar seca. ¿Quién vino el sábado a lavar la tarde, por ejemplo? Creo que había muy poquita agua. Entonces imagínate, viendo un día de sisigia, ves que la tabla de marea te dice que a la mañana va a estar bajo. Y encima el pronóstico durante todo el día anterior, ese día da sudoeste. Y si calo 1,80 metros, me quedo en mi casa o me vengo acá al bar. Porque no voy a salir. Con un H19 por ahí zafa. ¿Está? Lo más importante es que se arman en la cabeza ese tipo de razonamiento. Calo 2 metros, estoy en cuadratura, hay un viento de sudeste que viene de 20 nudos y hace varios días y salgo seguro. Suma. No entendí, lo habíamos dicho que si venía sudoeste, traía agua hacia el río de la Plata. Entonces... Sudeste. Sudeste. Sudoeste se la lleva, sudeste la trae. Y esto, una pregunta ahí que no respondí. Esto es específico de la zona de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, un sudoeste en Colonia trae agua. El agua que se sale de acá se va para Colonia. ¿Y esta tabla dónde la tenés? Está en el Word que les mandé. Pero digo, cada puerto tiene su tabla. Cada puerto tiene su tabla. Siempre acuérdense de esto, ¿sí? Nosotros estamos acá, ¿sí? Acuérdense cómo funciona esto, ¿sí? Que el norte está acá arriba, ¿sí? ¿Dónde está el sudeste? Acá, cuando sopla sudeste, ¿cómo entra el agua? Entra derecho, viene así. ¿Sí? Y acuérdense que acá, tanto la provincia de Buenos Aires como Uruguay se van ensanchando, ¿sí? Entonces como que hace un embudo, todo así, ¿para qué lado? El sudoeste es así. Saca el agua de acá y lo manda a Uruguay. Claro, por eso cuando nosotros tenemos poca agua acá, por lo que la Colonia está inundado. En serio, está con mucha agua, el puerto de Colonia está muy arriba. ¿Está bien? Sí. Sépase más o menos qué vientos son los que te generan bajante, restan agua y puedes subir. Es fácil, mira. Los más altos son sur. Claro, de sudoeste hacia el noreste resta. Por lo menos hasta el norte, acuérdense, por lo menos de sudoeste a norte resta. Y de sudeste,